Buenas noches para todos, gracias por acompañarnos. 9 grados de temperatura, decía a esta hora en la capital sanducera. 36 minutos pasaron de las 20 horas y estamos dando comienzo a esta nueva entrega de Queremos Saber por la pantalla de Canal 4. Hoy con un tema central, muy sensible por cierto. Cuando hablamos del tema de la salud, de la asistencia en salud, de la posibilidad que tiene la población hoy sanducera de poder acceder a los servicios, a los tratamientos, a los medicamentos. Y si hablamos de la población quizás más vulnerable, aún más estamos con este tema tan sensible. Vamos a estar recibiendo en minutitos nada más a la nueva directora del Hospital Escuela Litoral Galán y Rocha, la doctora Kalinska Krego, quien nos va a estar acompañando en la noche de hoy. Con ella vamos a estar conversando precisamente haciendo una radiografía de la situación actual de la salud pública en nuestro departamento, de la labor de ACE hoy a través del Hospital Escuela del Litoral y de alguna forma los proyectos que están de aquí para adelante, lo que se ha podido lograr en este periodo y obviamente hablar de muchas consultas que a lo largo de estos últimos meses se han recibido por parte de la población, posiciones encontradas. Por allí el gremio de los funcionarios ha venido hablando de recortes presupuestales en la salud, de falta de medicamentos en la atención en ACE, a otro tipo de problemas que iremos de alguna forma conversando con la doctora Kalinska Krego. Ya les dejo el número de teléfono de nuestro WhatsApp para cualquier consulta. Se comunica, nos pasa la inquietud y con mucho gusto vamos a estar trasladándosela en minutos nada más a la doctora. Si está 472-24041, esa es la vía de comunicación a través del WhatsApp de nuestro canal. En el arranque ya lo tenemos aquí a nuestro columnista, el doctor Pedro Dávila Collazo, que nos está acompañando jueves por medio. En la jornada de hoy vamos a tratar también un tema bien interesante, que es el tema del concubinato en nuestro país. Derechos y deberes en cuanto a esta figura que a lo largo de estos últimos tiempos ha cobrado mayor relevancia. Hay muchas parejas hoy por hoy, sobre todo las parejas jóvenes, que optan precisamente por la convivencia sin pasar por el registro civil. Incluso hay mucha gente adulta que después de muchos años de convivencia decide oficializar ante el juez su compromiso o su unión en lo que es el matrimonio. Vamos a estar hablando con Pedro precisamente de aquellas cosas, de aquellas, como decíamos, aquellos derechos adquiridos en un caso y en otro, aquellos deberes y qué pasa con algunas condicionantes que esto puede atraer aparejado, como por ejemplo el tema de los bienes patrimoniales, el tema de incluso las pensiones alimenticias para hijos e incluso cuando falta o fallece uno de los dos integrantes de ese núcleo familiar. Así comenzamos esta entrega de Queremos Saber. Bienvenidos. Bien, es un placer estar recibiendo esta noche a nuestro amigo doctor Pedro Dávila Collazo, que con él, como lo habíamos y hemos venido haciendo a lo largo de estas últimas ediciones, abordamos distintos temas de interés. En los últimos tiempos, y esto pasa, el doctor me lo va a corregir, en las nuevas generaciones, ya el tema muchas veces del casamiento formal, como que ha venido quedando de lado, y hay muchas parejas, no solamente de jóvenes, sino ya personas entradas de adultas, que eligen esta otra vía, que es la unión concubinaria,
para formar pareja, para formar una familia. Y allí, obviamente, hay cosas que evidentemente cambian desde el punto de vista legal a la hora de los derechos y deberes. Y por eso queríamos saber un poco más acerca de qué es lo que ampara nuestra legislación respecto a este tipo de situación de estado conyugal o de derecho. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias Martín Bosco, por acompañarnos. Un gusto como siempre, saludamos a la audiencia. Bueno, sí, un tema realmente de interés social, regulado legalmente, por supuesto, a partir del 2008, donde, bueno, como siempre decimos, ¿no? Detrás de los hechos está el derecho. Y una realidad nacional, y bueno, creo que también debería decir regional, que, como tú muy bien manifestabas, la familia se ha ido dando de una forma diferente a lo que estaba regulado en el Código Civil, a lo que denominamos en llamar relaciones o uniones concubinarias. El artículo 40 de la Constitución claramente pone en cabeza del Estado el velar por la familia. Y en cuanto a velar por la familia, dice relación a regular desde el punto de vista de las obligaciones, los derechos, las responsabilidades de las personas en común entre sí y en relación a esos hijos, ¿verdad?, que son habidos en el matrimonio o que son habidos en el ámbito de una unión o relación concubinaria. Consagrada hoy, consagrada legalmente, digo hoy, a partir del 2008 hacia acá, ¿no?, por la ley 18.246. Pero la unión concubinaria no nace allí con la ley 18.246. Las relaciones concubinarias se remontan desde larga data, por supuesto, con mayor énfasis en los últimos tiempos, diríamos, en los últimos 20 años, con mayor nivel de cantidad de relaciones, de personas que se relacionan, no ya en la institución legislada por el Código Civil, la institución del matrimonio, sino esta nueva regulación que se ha dado en llamar la ley de uniones concubinarias, o las relaciones que regula la ley son de uniones concubinarias. ¿Qué pasaba antes de esta ley con las uniones concubinarias? No existían, no se podían regular los derechos, no es así. Antes de la vigencia de esta ley, el Código Civil igualmente recogía en el ámbito allí de los artículos 1308, 13 a 13010 del Código Civil, lo que se vincula a la sociedad de hecho. Y en ese marco de la sociedad de hecho se recogía, digamos, cuando no había acuerdo entre las partes, para un reclamo del punto de vista personal, del punto de vista patrimonial, del punto de vista de las pensiones alimenticias. Una regulación escueta, sí, capaz que sí, pero al final una regulación que se daba de esa forma. Y se sigue dando. Y después voy a explicar por qué. Porque la ley 18.246 claramente establece que tiene que haber una vinculación efectiva, interrumpida, singular, única, continuada, quiere decir, ¿no?, en el tiempo, por un tiempo, que supere los 5 años o más. O sea, no puede ser inferior, para esta ley, a inferior a 5 años. ¿Para qué finalidad? Bueno, a todas las finalidades civiles y de los deberes. La ley como que equipara o hace una analogía entre los deberes y derechos que se le establecen para el matrimonio, igualmente para el concubinato. Por ejemplo, los deberes de alimento, las obligaciones de asistencia recíproca a cada uno de los integrantes de ese concubinato. Pero también la ley regula un poco más exquisito, regula los aspectos personales, por un lado, los aspectos patrimoniales por otro, y lo que tiene que ver con los aspectos patrimoniales hace mucho hincapié en aquellos bienes que se generen o que se adquieran, que se compren, entre comillas,
o que ingresen a esa sociedad, por decirlo así, a ese concubinato, producto del caudal común. Me explico. Es decir, si hay un concubinato, una pareja, no importa el sexo, si hay un concubinato, se regula desde el punto de vista patrimonial por el caudal común. ¿Qué quiere decir? Si aportan los dos a la hora de reconocer y extinguir ese concubinato, naturalmente no hay mucha cosa que decir que va a corresponderle más o menos 50% para cada uno. Para cada uno. La situación cambia y es distinta cuando no hay aporte de caudal común. Cuando el aporte es solamente de una de las partes. Ahí no hay caudal común. Y no habiendo caudal común, no hay derechos patrimoniales a resolver, salvo los emergentes de cada, o sea, o del caudal común o lo de cada uno tenga de sí por sí. Es un bien propio, que sea un bien integrado propio. Pero más interesante es la ley desde el punto de vista personal, porque desde el punto de vista personal hay un artículo allí que es el 24, el 26 de la ley 18.246, que vincula y el 19 también, que vincula lo que tiene que ver con los efectos personales de la ley. Y dentro de los efectos personales de la ley está el derecho de las pensiones para el concubino supérstite, para el sobreviviente. Es decir, en el caso, hablemos de que uno fallezca. Que acaezca el fallecimiento de uno de los integrantes de la pareja. O también, si ese concubino o concubina hubiera quedado, o ese integrante de la pareja hubiera quedado en condiciones de necesidad, el derecho al momento de reconocer y extinguir o reconocer o reclamar las pensiones, el derecho a pensión alimenticia de sobrevivencia. Ese es lo que tiene que ver con el derecho personal, personalísimo diríamos. El derecho a recurrir al BPS con testigos o a través de la vía judicial o con la sentencia judicial del reconocimiento del concubinato y reclamar lo que fue el concepto de derechos pensionarios, derecho de subsistencia, derecho a la pensión. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas no alcanzan a 5 años? ¿Tienen ese derecho? Bueno, parecería decir la ley que si no llegan a los 5 años, no le reconoce la ley los derechos que la ley contiene en el marco de la 18.246. Pero podrían ir por la ley, la anterior, la que establece el Código Civil, como una base de derecho y reclamar cuando la necesidad así lo impone para subsistencia de alimento. Y yo creo que podría. No por esta ley del concubinato, sino por la ley del Código Civil. Es decir, es un marco interpretativo. La ley es estricta en cuanto a los 5 años para reconocer el concubinato, como también incluye otro derecho personal, la ley. Y ahí se remite al artículo 881 del Código Civil, punto 1, que refiere al derecho de uso y habitación de aquella persona que queda en condiciones de inferioridad y que el bien donde vivían fue asiento de ese concubinato. Acá es un paralelismo, es igual que pasa con el matrimonio. El bien que fue asiento del hogar conyugal producto del matrimonio, también se genera hacia esa necesidad de cubrir a ese cónyuge que quedó viudo o viuda o ese integrante de la pareja, que quedó sin su compañero o compañera, el derecho de usufructuar esa vivienda de por vida, derecho vitalicio, cuando la necesidad de derecho real de uso de habitación así lo impone. ¿Y en qué casos, por ejemplo, podría ser o podría aplicarse esto? En todo caso, ¿sí? Es decir, si hay un solo bien, naturalmente va a ser el bien que estaban ocupando. Si hay 3 bienes y el causaviente deja un cúmulo hereditario determinado y uno de esos bienes tiene que afectarse al derecho real de uso de habitación de esa concubina o de ese concubino viudo. Es decir, ¿en qué caso? Siempre, salvo que
la persona contraiga nuevas nupcias en el caso del matrimonio o tenga una nueva relación concubinaria en el caso de un concubinato. Que en ese caso también ahí podría estar endeble el derecho a la pensión alimenticia. Porque si consagra un nuevo concubinato, si se establece una nueva relación concubinaria, podría así decirse que perdería ese derecho del concubinato anterior. ¿Qué pasa con los hijos? Por ejemplo, en cuanto a derechos y demás. El tratamiento de los hijos tiene el mismo tratamiento que le da el Código Civil, porque se remite esa ley, la ley de uniones concubinarias remite a la ley 17.823. Y en ese caso se deben el derecho a los alimentos del mismo modo que se establece para todo el régimen civil del Código Civil para las familias establecidas en el marco del Código Civil. Es decir, el derecho a la asistencia, pensiones alimenticias para hijos menores o incapaces, esto es, aquellos que tengan más de 21 años de edad, pero que no pueden valerse por sí mismos en su totalidad. Y en ese caso también se queda grabado, esto aplica un paréntesis, ¿no? Aplica tanto si esa relación concubinaria se extinguió por el acaecimiento del fallecimiento de uno de los integrantes de la pareja, como si por extinción, por separación, o por desavenencia, porque en realidad, al igual que el matrimonio, el concubinato ya no hizo posible más la vida en común y se da ese corte final donde a través de la sentencia, del reconocimiento y extinción de la unión concubinaria, que va a quedar por medio de una sentencia, donde en esa sentencia van a emerger los derechos, tanto para el concubino o concubina como para los hijos menores de edad. El tema de la separación de bienes, por ejemplo, ¿se puede dar también en una relación concubinaria? Bueno, la ley no lo establece, pero a nosotros nos han preguntado y pensamos que operaría lo mismo que opera para el matrimonio regulado por el Código Civil y el artículo 1964 del Código Civil y 1968. Se podrían hacer lo que es equivalente a las capitulaciones matrimoniales, un acuerdo, digamos, pre-relación concubinaria, para después continuar relación concubinaria. Y eso se ha dado, sobre todo en situaciones que el señor o la señora o uno de los integrantes tenga un caudal determinado de consideración donde es una empresa de media arriba importante, donde puede haber muchos empleados y donde la debilidad, es decir, no hacer esa separación podría traer una situación complicada para el otro integrante. Entonces creo que es conveniente hacer un acuerdo pre-relación concubinaria, al igual que se da con las capitulaciones matrimoniales, porque en un sinnúmero de situaciones la ley de unión concubinaria, al igual que lo hace con el derecho real de uso de habitación, con la pensión alimenticia, con los derechos personalísimos, se remite al Código Civil. Es decir, la ley en ese sentido fue sabia de cumplir los extremos, esto es, los requisitos que se dan para acceder a esos derechos, esto es, personales o patrimoniales, o personalísimos, pensiones alimenticias, etcétera. Es decir, la ley se remite al Código Civil. Entonces, en ese marco de interpretación, creemos que sí se podría dar un acuerdo pre-unión concubinaria o en el marco de la unión concubinaria un acuerdo referido a los bienes. Vale decir entonces que hoy por hoy aquellas parejas que o bien estén unidas a través de la unión concubinaria o bien, digamos, consagrado mismo el matrimonio legal, ¿hoy estarían teniendo mismos derechos y mismas obligaciones? Se podría decir que sería asimilado, porque después hay una situación de la ganancialidad que se da en el marco del régimen matrimonial del Código Civil, que no la tenemos en la unión concubinaria. ¿Cómo es eso? El derecho a los gananciales, cuando existen los aportes que se generaron a partir de que se constituyó el matrimonio, entra en un régimen de ganancialidad. El régimen de ganancialidad también se puede acumular o acoplar en el matrimonio a un régimen de equiparable a un beneficio, a un mismo beneficio igual que tiene el heredero legítimo. Es decir, y entonces iría
en el matrimonio una porción legitimaria igual que un hijo, además del ganancial, o por la porción conyugal para satisfacer esas necesidades básicas que tiene, siempre que no, es decir, de esos dos bienes, de esos dos beneficios, nunca se puede desplazar al heredero legítimo, porque son legítimos aquellos que tienen el derecho, el hijo legítimo o natural reconocido o declarado tal, pero que también va a concurrir esa cónyuge que no es heredera, que va por la porción conyugal, pero va por la porción conyugal y por la ganancialidad, sin perjuicio de las capitulaciones matrimoniales y sin perjuicio de que si uno de los integrantes de la pareja hubiera hecho un testamento, y acá van los dos casos, tanto en el concubinato como en el matrimonio, un testamento que beneficia además con ese porcentaje que puede ser hasta un 25% de la libre disposición que puede el testador realizar, para privilegiar o beneficiar aún más a la cónyuge o a la concubina en el caso que correspondiere, siempre que no se lesionen o no se afecten o no se afecte el derecho de los herederos legítimos o lo que la ley denomina de herederos forzosos. Vale decir, y ya me estoy yendo quizás por otro lado, pero es interesante lo que estás diciendo, que en nuestro país, por más que uno teste a favor de, hay herederos legítimos que no pierden su derecho. Sí, efectivamente es así. Vamos a suponer un matrimonio con 3 hijos, la cónyuge, fallece el señor. Ahí yo no puedo leccionar el derecho de ese 50% para los 3 hijos. Si yo hubiera testado o un testamento o una donación y me hubiera excedido de la parte del 25% de libre disposición, ese exceso, sea en bienes, sea en dinero, sea en crédito, hay que reducirlo, y acá ya ingresamos en lo que tiene que ver por el exceso de donaciones que se han realizado en perjuicio de los herederos legítimos, que son los hijos legítimos, como dijimos, reconocidos, declarados tales, pero también en ese cúmulo patrimonial, ese acervo patrimonial hereditario, no puedo afectar el derecho de la legítima, más el derecho que le va a corresponder a ese cónyuge o esa cónyuge superstite que le sobrevive. Una última, que tiene que ver con el tema de las deudas, por ejemplo. Las deudas contraídas en el matrimonio o en el concubinato, digamos. ¿De qué forma actúan una vez o bien se separan, se disuelve esa sociedad conyugal o el fallecimiento de una de las dos partes? Bueno, en el matrimonio parece muy claro, el artículo 1037 y 1039 del Código Civil habla muy claro que va a quedar al remanente hereditario para repartir entre todos los que demuestren tener derecho a, siempre que se cumplan todas las asignaciones. Por asignaciones hablamos de los alimentos obligados, de los alimentos para los incapaces, obligado hablo para aquel que quedó en condiciones indefensas, ¿no? Hijos menores, para el incapaz, y voy a deducir lo que hubiere por deuda hereditaria. Situación distinta se da si en las deudas hereditarias hubieren disolución de la sociedad legal de bienes, donde por la disolución de la sociedad legal de bienes previo a cualquier acto que le hubiera ocurrido al causante y previo a su fallecimiento, no se va a responder si hay una disolución de la sociedad legal de bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Excepto que ese cónyuge o esa cónyuge que le beneficia en el caso de la disolución de la sociedad legal de bienes hubiera firmado garantía. Si hubiera firmado como garantía, bueno, ahí sí deberá contribuir en el acervo patrimonial hereditario al pago de las deudas. Si no, no. No pasa lo mismo con la relación concubinaria. La ley no lo establece. Ahí va mi pregunta. La ley no lo establece. La ley no dice que se debe agravar a la concubina o concubino viudo. Opera lo mismo, salvo que hubiera sido garantía. Que hubiera firmado un vale al lado del titular del vale, por ejemplo.
pero si no, no opera, digamos, el mismo criterio que para la constitución de las deudas y el acervo patrimonial que se da en el régimen del Código Civil. Pedro, muchísimas gracias como siempre. Todo este tipo de consultas, nosotros siempre decimos, cualquier paso que uno vaya a dar en muchos ámbitos, lo veíamos el programa pasado con el tema, por ejemplo, de los accidentes. Bueno, en este caso, en temas de familia, en temas de matrimonio, llámese legalmente constituido o por simplemente unión concubinaria, debe haber un asesoramiento. Llegado el momento, antes de dar cualquier paso, siempre es bueno consultar a un profesional, y ustedes están para eso. No, sin duda que sí, Martín Bosco. Yo digo a la gente que siempre antes de hacer un negocio o antes de hacer cualquier acto que le va a implicar en la vida civil o comercial, es sano desde el punto de vista de su seguridad jurídica, de la seguridad jurídica de cada uno de los integrantes, es sano, y por la familia, que previamente se realicen las consultas que sean necesarias, todas las que sean necesarias, porque después, si no, nos encontramos con sorpresas. Muchas veces nos encontramos que se está próximo a resolver una situación hereditaria y hay testamentos y hay donaciones que los herederos o la cónyuge ni sabía que habían operado, ni sabía que se habían realizado. Entonces yo digo, siempre es bueno tener un asesoramiento previo y es sano para poder saber cuál es la mejor herramienta a utilizar para tener la mejor seguridad jurídica. Cualquier tipo de consulta, vamos a recordar dónde está el estudio jurídico, perdón, y algún teléfono Sí, para poder comunicarse. efectivamente, de 9 a 17 horas prácticamente estamos de corrido. El teléfono común es 472-39-412 o pueden dejar por WhatsApp, coordinar 099-72-1040, que con mucho gusto, por este tema y por cualquier otro tema de contenido legal, le vamos a orientar. Con mucho gusto. Recordemos que no solamente temas de familia, accidentes laborales, sino que también ustedes, por ejemplo, hacen reclutamiento para empresas que necesiten. También en el marco de nuestra actividad como máster en recursos humanos, tenemos también el segmento de selección de personal, bueno, para aquellas pequeñas, medianas o la empresa que requiera, que con mucho gusto, obviamente recibimos currículos, seleccionamos, y esa es otra actividad que tenemos anexa a nuestra asesoramiento profesional. Gracias, Pedro. A las órdenes. Señores, seguimos en esta nueva entrega de Queremos Saber por la pantalla de Canal 4. Estudio Contable Andrea Botech. Asesoramiento empresarial, asesoramiento contable laboral e impositivo. Con amplia experiencia y trayectoria en presentación de proyectos de inversión ante el COMAP. Realizamos liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas ante DGI, balances contables, financieros, liquidación de sueldos, constitución y administración de empresas en diferentes actividades. Tenemos un gran compromiso con su empresa. Estudio Contable Andrea Botech, Charrúa 1152, teléfono 099-968-382. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Bueno, 5 minutos pasaron de las 21 horas luego de la charla con
el doctor Pedro Dávila Collazo, hablando de un tema bien interesante como cada entrega, cada visita que tenemos de Pedro aquí a nuestro programa. En este caso, bueno, allí teníamos un panorama de qué sucede desde el punto de vista legal y jurídico con varios aspectos que hacen a la relación, en este caso, relaciones concubinarias y a las personas que legalmente contraen matrimonio. Y como le hemos dicho al comienzo de este programa, hoy vamos a estar hablando del tema central, como lo es, un tema muy sensible, por cierto, que es el tema de la salud, y en este caso la salud desde el punto de vista público, en este caso desde lo que hace y lo que significa hoy por hoy el Hospital Escuela del Litoral Ganani Rocha, aquí en nuestro departamento y en la región, como hospital escuela, como hospital referente en algunas especialidades que ya vamos a estar abordando y conversando precisamente sobre ese y otros temas. Y es por eso que recibimos a la directora del hospital, la doctora Kalinska Krego. Kalinska, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches para todos y bien, lo más bien por suerte. Bueno, a días de haber salido la resolución oficial, designándote como nueva directora del hospital, como cabeza de un equipo de profesionales que está al frente de este hospital, que tiene muchas características. Es un hospital que atiende a mucha población, es un hospital regional, es un hospital escuela. Nos imaginamos que no debe ser fácil poder de alguna forma amalgamar todo eso y poder llevar adelante la conducción, más allá de que, bueno, cuando uno asume la responsabilidad, la tiene y tiene que llevar adelante lo mejor, sobre todo y básicamente cuando hablamos del tema de la salud de la población, un tema tan sensible, ¿no? Sí, tal cual, en realidad es un hospital que es muy grande, muy grande en cuanto a la estructura, como edificio, y además muy grande en cuanto a la cantidad de gente, ¿verdad?, que forma parte del hospital, en cuanto a los funcionarios, en cuanto a estudiantes, los usuarios, es un montón de gente que es difícil muchas veces poder conducir un lugar así, ¿no? ¿Y cómo se coordina desde el equipo de dirección, digamos? Cada uno tiene su área, porque digamos en un hospital con tantas responsabilidades, por así decirlo, ¿cómo es el trabajo, digamos, del equipo de dirección? Bueno, ahora que nosotros tuvimos este cambio, fue como que justamente hoy estábamos hablando y lo venimos hablando desde el lunes, es como que comenzamos una nueva etapa, una segunda etapa, les digo yo. Pasamos la primera etapa donde fue el COVID desde el 2020, que estuvimos presentes y pasamos muchos obstáculos, logramos vencer muchas cosas. Realmente, fue todo un desafío para nosotros, para mí como médico fue impresionante. Bueno, y como que, o sea, no se terminó totalmente, pero es como que finalizamos una primera etapa. Ahora comenzamos una segunda etapa en la cual justamente hoy estuvimos conversando porque nombramos un referente en calidad, ¿tá? No sé si ustedes saben, en ACE Central hay una dirección de calidad, ¿tá?, que está dirigida por la licenciada Célica Borca, que ella trabaja mucho en todo lo que es calidad de la atención. Nombramos a una licenciada que forma parte del hospital como referente, y estamos formando un comité o un equipo de trabajo para lograr mejorar la atención. Y hoy justamente definíamos, bueno, cuáles son los objetivos que tenemos. Y arrancamos con los objetivos generales. Entonces yo le decía, bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes? Yo opino de que tenemos dos objetivos. Por un lado tenemos el usuario y por otro lado tenemos el funcionario, ¿sí? El usuario, obviamente, que siempre va a estar presente, necesitamos mejorar la atención, ver cada punto, ¿verdad? Como decía recién, es mucha la gente que forma parte del hospital y es mucho el lugar muy amplio, tenemos muchos servicios y es muy difícil muchas veces lograr llegar a todos lados para que funcione de la mejor forma o de la forma ideal, que seguramente nunca vamos a llegar, pero siempre es lo que uno aspira. Y después, por otro lado, todo lo que es el funcionario, todo lo que tenemos que mejorar, que ya hace rato venimos conversando desde anteriormente, que yo formaba parte de la coordinación regional de ACE, que veníamos hablando de lo que es la comunicación.
encontramos que tenemos una gran falencia en la comunicación. Muchas veces a nosotros nos educan en cuanto a la profesión, pero en cuanto a la comunicación no es tan fácil, no es tan fácil. Y eso es uno de los objetivos que tenemos que lograr y que empezar a trabajar. Y además nos planteamos, primero que nada, comenzar por los dos sectores en los cuales están más expuestos al usuario, que son la policlínica y la emergencia. ¿Ah? Seguramente vamos a arrancar con la emergencia y frente a todo eso, bueno, como equipo de gestión hemos distribuido tareas, ¿verdad?, para poder cumplir y poder lograr subir o ir escalonando diferentes pasos para poder llegar a lo que nosotros queremos. Bueno, estuvimos reunidos con el doctor Curbelo, con el doctor Dávila y bueno, distribuyendo un poco las tareas para cumplir y poder trabajar en equipos, que siempre es importante. ¿Cuál es la mayor falencia, digamos? ¿Qué es lo primero que crees que debería en esta nueva etapa, como bien decías, comenzar, digamos, a atacar, primero desde el punto de vista del usuario asistencial? ¿Cuál crees que hay que poner énfasis hoy por hoy? ¿Cuál es el...? Recientemente nosotros estuvimos trabajando mucho en la farmacia porque por más que hemos venido en todo este tiempo cambiando con idas y venidas, mejorando y vueltas para atrás, porque digo, cuando nosotros no logramos que lo que propusimos o lo nuevo que instalamos no nos resultó, volvemos marcha atrás, nos volvemos a reunir, volvemos a plantear. Y bueno, hace poquito, unos días antes de que yo asumiera o que fuera nombrada como directora, habíamos estado reunidos con el gremio del hospital, con comisión interna, con funcionarios de farmacia, con el jefe de la farmacia y con el equipo de gestión, viendo qué cosas podíamos cambiar para mejorar esa atención en farmacia que realmente no estaba siendo la ideal. ¿Desde qué punto de vista no estaba siendo ideal? No estaba siendo la ideal en cuanto a que vos ibas a levantar la medicación y sacabas número y de repente o no había número o te daban número hoy lunes para el viernes. ¿Tá? Consideramos nosotros que eso no es lo correcto, que cuando uno va a buscar la medicación es porque la necesita ese día o máximo al otro día, pero no más. Estuvimos de conversadas, viendo a ver qué era lo mejor, qué era lo peor, y encontramos de que tal vez reestructurando un poco lo que era el funcionamiento podíamos lograr esa mejora. ¿Por qué? Porque digo, siempre tenemos la falta o la escasez o no nos alcanza el recurso humano. Yo le pedí a los funcionarios que nos dieran un proyecto, que pensaran, ellos que están ahí, que están trabajando, cómo podíamos lograrlo, y fue así. Ellos propusieron, nosotros aceptamos, se puso en curso y creo que nos está dando muchos resultados. ¿Y ahora en qué cambió? Hoy, por ejemplo, hoy a las 16 horas, yo fui a ver para qué hora estaban dando o para qué día, y la persona que fue a sacar hora a las 16 se le entregó una hora para retirar medicamentos a las 19 del día de hoy. Creo que la mejoría fue importante. Lo otro que arrancamos a trabajar ahora fue la dada de horas. ¿Tá? La dada de horas o el solicitar la cita con el especialista es un problema importante, difícil de resolver, y te digo por qué difícil de resolver. Primero que nada, por la parte médica, ¿no? Los especialistas. Como sabemos, los especialistas no alcanzan para la demanda que tenemos. ¿Tá? Pero ¿por qué no alcanzan? El recurso lo tenemos, no es suficiente. Cargos para poder obtener más especialistas tenemos, pero lo que no tenemos es el especialista, es el recurso humano. Porque el médico va a Montevideo a estudiar y se queda en Montevideo, no viene al interior. Entonces, por más que me digan y nos digan y repitan de que tenemos poco, por ejemplo, reumatólogo, que tenemos solo 2, que no alcanzan, que debemos tener más, sí, yo soy consciente, todos somos conscientes de que debemos tener más, pero realmente no conseguimos. Por más que buscamos, nos movemos en un lado, en otro, pedimos, los mismos colegas, ellos forman parte de grupos, le pedimos que pidan, no conseguimos. ¿Tá? ¿Qué número de usuarios tiene hoy el hospital? Alrededor de los 65.000. Siempre hay como una fluctuación entre 65.500, 65.000, es el número que más o menos se mantiene. Y
O sea, eso por un lado. Por otro lado es la solicitud de la hora. Hace unos días, el primero hasta ahora, eso lo cambiamos. El primero hasta ahora era el día en el cual toda la gente, todo el usuario de ACE que necesitaba una hora para el especialista, llamaba ese día solicitando la hora. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un call center en el cual funciona de 7 a 20 horas, llamando al 0800 0722, en el cual hay 6 personas atendiendo el teléfono. Tenemos 6 líneas en la mañana, 6 líneas. No sé por qué, o será capaz que bueno, cómo uno se maneja, que la mayoría de las llamadas son en la mañana. Por eso tenemos la mayor cantidad de personal en la mañana. 6 personas, no tenemos espera. O sea que si vos llamás y están las 6 líneas ocupadas, no te dejamos en espera como de repente en otros entes públicos sucede. A esa persona le va a cortar automáticamente y obviamente a mí si me cortan, digo, no me atienden. O me cortaron. Bueno, no es así, es simplemente que las 6 líneas que tenemos están ocupadas. De todas maneras, o sea, en ese primer día del mes se daba hora para el especialista para ese mes, en los días que vienen, en este caso, para junio. Y la demanda que quedaba era muy importante. Después el resto del mes la gente que llama no es mucha y tenemos bajas. Estamos teniendo por especialista, por cita de especialista, entre 2 y 5 bajas, un número importante. ¿Hay gente que reserva la hora y no va? Gente que reserva y no confirma. Bien. No olvidemos que cuando vos reservás la hora tenés 48 horas antes para confirmar. ¿Y dónde lo confirmas a eso? Al WhatsApp. Bien. No te traje el número del WhatsApp, no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenemos esas bajas que luego se vuelven a dar. Hasta ahora estábamos usando esas horas de baja para solicitudes de la sala, a veces gente que se dirige a la ventanilla de usuario pidiendo la hora porque no ha podido conseguir, más que nada gente mayor, ¿verdad? Que no se maneja bien con el teléfono. Y bueno, y de esa manera lo llenábamos. Además tenemos la gente que falta, o sea, que confirmó la hora y que falta. Entonces, eso es uno de los pedidos que yo traigo de estadística, en el cual pedimos por favor a la gente, con la demanda que tenemos, que no pierda la hora, que concurra. Si la pidió, la confirmó, que concurra, porque es difícil después poder conseguir otra. Los cambios que hicimos a partir de ahora es que ya no vamos a dar más el primero todas las horas. En este momento se agregaron las horas de junio y de julio. Ya estamos dando hora incluso para agosto. ¿Sí? ¿Por qué? Para poder satisfacer esa demanda. ¿Qué logramos con eso? Que bueno, que también dar tranquilidad al usuario de que por más que está demorada la hora, pero ya la tiene. ¿Sí? Y hemos empezado a conformar, porque no lo estábamos haciendo, la lista de espera. Tenemos algunas especialidades que son muy demandantes y que son las que más tenemos menos capacidad de hora, no menos capacidad, sí tenemos unos cuantos recursos, por ejemplo cardiología, tenemos varios médicos, pero no damos abasto con la necesidad que hay. Entonces, hoy justamente estuvimos con la encargada de toda la parte de estadística, de dada de horas, y decidimos de realizar la lista de espera e incluso no dar horas telefónicas cuando llama, ¿verdad?, el usuario para cardiología, sino que darlas a partir de la lista de espera. ¿Por qué? Porque digo, si yo conformo una lista de espera, voy dando al que me llama y la gente que está en la lista de espera va quedando esperando. Más hacia atrás. Claro, cada vez más. Entonces vamos a dar, por ejemplo, cardiología solo a través de la lista de espera. Vamos a ir anotando y vamos a ir adjudicando tanto las bajas como las horas nuevas que vamos agregando. Cardiología, ¿y qué otra especialidad son las que tienen mayor complicación hoy por hoy? Oftalmología, endocrinología, estamos ahí, y no mucho más. Traumatología hemos logrado vencer el problema que tenía, o sea, vamos bastante bien. Urología también vamos bien.
Hablando del tema medicamentos, algunas cifras que incluso se daban hace poco cuando se inauguró, digamos, oficialmente el servicio de domicilio y de internación domiciliaria y de cuidados paliativos. El propio director de ACE informaba, presidente de ACE, que en cuanto a medicamentos se ha pasado de 613.000 recetas anuales a 703, pese al descenso de la cantidad de usuarios en el departamento, que era, como tú decías, que fluctuaba, pasando de 68 a 65.000. Reitero, 613.000 recetas anuales a 703, pese a ese descenso. ¿Por qué igual hay quejas de los usuarios, que no hay medicamentos, que a veces llega a la ventanilla y no hay? ¿Qué pasa con el tema medicamentos? En realidad, medicamentos no faltan. E incluso, te voy a mirar acá para decirte con exactitud, teníamos, nosotros tenemos un presupuesto, ¿verdad?, que va dedicado solo a farmacia, que en el 2020 era de 103.809.508. Y en el 2023 son 152.400.000. Medicamentos no faltan, tenemos todos los medicamentos. Cuando hay algún faltante es porque el proveedor no nos entrega. Pero, o bien tenemos un vademecum, ¿verdad? Que eso también a veces el usuario no sabe. Tenemos un vademecum, nosotros le llamamos a toda la lista de medicación que tenemos autorizado comprar. O sea, dentro de lo que es el vademecum que se maneja, los medicamentos están todos. Hay a veces se deben realizar compras especiales cuando están fuera de vademecum, o algunos medicamentos especiales que los manejamos también con la farmacia central de ACE, pidiendo autorización y con la química, ¿verdad? Pero si va a la ventanilla y falta alguno, es porque el proveedor no lo entregó. ¿Y en qué casos se puede salir del vademecum, digamos, de adquirir el medicamento por fuera de lo establecido? Sí, se sale de vademecum, por ejemplo, cuando vos tenés la indicación de un medicamento, por ejemplo, un anticoagulante, como es el Choice, la warfarina común, y ese medicamento no te resultó. Entonces, el médico, con justificación de que ese medicamento no nos está dando resultado para el tratamiento que él necesita, entonces sugiere o solicita la compra de otro medicamento, que muchas veces son medicamentos nuevos que han salido de última generación, y en ese caso, con la justificación debida, se solicita a Farmacia Central, y si está la justificación correcta, no hay ningún problema. Hoy por hoy los usuarios de ACE, y siguiendo con el tema de medicamentos, está la expedición central allí de farmacia en el hospital, pero también se pueden retirar en lo que hace a la red de policlínicas. ¿Cómo es el trabajo ahí, digamos, en conjunto entre la red de atención primaria y lo que es el trabajo del hospital? La farmacia en sí corresponde al hospital. El dinero adjudicado lo tiene el hospital y ellos son quienes compran la medicación. De ahí se trabaja en forma conjunta con la RAP, Red de Atención Primaria, en el cual aún no tenemos el químico que renunció y estamos por entrar un nuevo químico. Y lo que hacen ellos es brindar la medicación a los hogares, a los LPEM, además a la farmacia de Policlínica Artigas, que está funcionando. Estamos trabajando para abrir 2 lugares más, que son en Nuevo Paysandú y en Santa Mónica. ¿Y eso para cuándo aproximadamente? ¿Ya hay fecha, no? No, fecha no, o sea, estamos terminando las obras, más que nada de Santa Mónica, que no habíamos terminado, o sea, la farmacia en sí ya está prácticamente pronta, falta algunos detalles, y en Nuevo Paysandú, que vamos a hacer algunos arreglos para poder abrir ahí la farmacia. Y después continúan las giras de algunas policlínicas y rurales en las cuales se entrega medicación. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo puede hacer
un niño cuando se le termina la medicación hoy y puede presentar la receta el 5 de julio? Todos esos días, ¿se queda sin la medicación? No sé si se entiende la pregunta. Digo, cuando uno se lleva una medicación recetada, crónica, o sea, que debe tomar en forma crónica, esa tarjeta crónica, el médico le receta la cantidad del mes que debe que necesita y tiene un vencimiento, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a retirar la medicación, se te va a entregar la medicación para ese mes. Para ese mes. Cuando vos te vas ese mes, ya sabés cuándo podés volver a retirar, porque en los tiquecitos que te brindan ya dice que a partir de tal fecha podés ir a retirar. Es cuestión de cada uno, ¿verdad?, la responsabilidad que uno tiene como paciente o familiar de ir controlando y no dejar pasar la fecha, de que no te llegue la fecha pasada para quedarte sin medicación. Es por eso que trabajamos, porque justamente iba gente el lunes y obtenía fecha para retirar la medicación el viernes o la otra semana. Claro. Acá me están pasando el número de WhatsApp de celular para las confirmaciones de fecha, 099 57 91 22. Gracias. 099 57 91 22, ese es el teléfono, ese es el WhatsApp para confirmar el tema de especialistas, el tema que estábamos hablando, hablando recién. En los últimos años el hospital ha ido de alguna forma invirtiendo en cuanto al tema de obras en infraestructura. De hecho, bueno, la última gran obra ha sido el nuevo CTI. Se está trabajando ahora en lo que seguramente sea la ampliación de toda la parte de urgencias y emergencias, producto de esa mudanza. ¿En qué se está trabajando hoy? Bueno, hoy estamos enfocados en la sala de medicina. Tenemos una sala de medicina que tiene filtraciones en el techo, ventanas en las cuales entra el agua. Es más, algunas ventanas que cuando llueve es impresionante el agua. Ya tenemos adjudicado el dinero, son 14 millones para el arreglo, se van a cambiar ventanas, unas cuantas, no sé exactamente cuántas, porque estamos viendo si algunas las cambiamos. ¿Qué pasó? Se hicieron ventanas apoyadas en un marco de madera, ¿tá?, por donde se filtra el agua. Algunas vamos a hacer las ventanas nuevas, vamos a sacar ese marco de madera y poner las ventanas nuevas. Otras tal vez se hará una mocheta, yo mucho de esas cosas no sé, pero se hará ahí la mocheta y se colocará la misma ventana porque las ventanas están en buenas condiciones. La idea es mejorar un poco más la sala de medicina y evitar esa entrada de agua. Son 14 millones, creemos, por el trabajo que hemos estado haciendo con el intendente del hospital y con la arquitecta responsable, que el dinero nos va a alcanzar para hacer todos los arreglos, incluso para algún arreglito más. ¿Y cuándo podrían comenzar las obras? Y bueno, se estaban recibiendo ahora las licitaciones. Sí, se estaba trabajando en eso porque hubo 2 empresas que se presentaron y bueno, ellos piden ahí ampliaciones, no sé, y una vez que eso ya esté decidido o esté decidido cuál va a ser la empresa a la que se adjudica, se comenzará. Otra de las grandes obras de estos últimos tiempos ha sido, como decíamos, el CTI, pero también toda la parte de nuevo bloque quirúrgico. El CTI hoy cumple 1 año. ¿1 año? Sí, hoy estaban con globos y bueno, festejando, no parece, pero pasó rápido el tiempo. El block en realidad es una obra que ya había comenzado en el equipo de gestión anterior y lo que nosotros hicimos fue terminar esa obra, inaugurando una sala más para la cirugía, la sala 3, tenemos 3 salas y además la sala de recuperación, que eso no contábamos con la sala de recuperación, ¿verdad? Cuando el paciente es operado, poder quedarse dentro del block con médico anestesista hasta que se recupera totalmente para poder ir a la sala. CTI está funcionando a pleno. Sí, a pleno, con 8 camas. 8 camas. Sí.
Estuvimos cuando se inauguró con 11 camas, por lo del COVID, ¿verdad? Teníamos las 8 camas en el CTI nuevo, 3 camas en una especie de intermedio o CTI aparte. Esas 3 camas las cerramos por el momento y seguimos con las 8 camas. La inauguración del nuevo CTI, como decía recién, posibilitó dejar un área contigua así justamente a emergencia, que esto también de alguna forma ha venido a mejorar lo que es el servicio de urgencia y emergencia del hospital, entre otras cosas, bueno, mayor capacidad, pero también, y tiene que ver también con este servicio de urgencia y emergencia, no menor, y es el tema de, que también había sido reclamo de muchas veces de la gente, y que ocasionaba esperas, el tema del médico pediatra, que cuando un niño llegaba a la emergencia, muchas veces era visto por un médico de medicina general. Hoy por hoy, el servicio de urgencia cuenta con pediatra de urgencia, que es el que en definitiva ve a los gurises. Pero empecemos por lo primero. ¿Qué permitió en realidad mudar el CTI hacia el fondo y dejar ese espacio y ampliar el servicio de urgencia? ¿En qué benefició? El poder tomar todo ese espacio nos permitió 3 cosas. Por un lado, poder establecer el economato. El economato es el lugar que tenemos en el cual tenemos todos los materiales que se necesitan en la emergencia. Entonces, logramos tener un espacio para todo lo que es el economato, organizarlo, ver lo que falta, lo que no falta y que poder tener todos los materiales que se necesitan. Por un lado eso. Por otro lado, poder establecer una sala de observación, que no contábamos, ¿verdad? 4 camas, 2 salitas de observación con 2 camas, en las cuales aquel paciente que viene a consulta, a emergencia, y en la cual no es un paciente que está para internar, pero tampoco para irse a la casa, y que nosotros como médico necesitamos estar bien seguros para tomar la decisión, queda en observación en la emergencia, al cuidado de los médicos de la emergencia, y es algo que a nosotros realmente mejoró muchísimo. Junto con esas 4 camas, el otro sector destinado a la pediatría, ¿tá? Destinó un sector exclusivo para pediatría, en el cual ahí los niños tienen su lugar y además son atendidos, como tú dijiste, por el médico pediatra, que antes no lo habíamos logrado. Además de eso, ganamos 4 médicos, 4 cargos de médico de medicina general para la emergencia, 4 cargos de médico emergencista, los cuales nos permitió crear un apoyo más para la emergencia, un triage o una atención rápida, que la estamos haciendo en policlínica, porque la atención rápida es la atención de las consultas no urgentes. Pero sí nos permite agilizar, porque aún el usuario, por diferentes razones, capaz que no puede acceder a una policlínica de la RAP, accede más fácilmente tal vez, o con más seguridad, no sé cuáles son las razones, pero sí sigue concurriendo por motivos que no son urgentes o no son emergencias a la puerta del hospital. Y enfermería, licenciados, hacen un triage y derivan el paciente hacia el médico que está en policlínica para atención rápida. ¿Esto las 24 horas? No son las 24 horas. Tenemos diferentes horarios de acuerdo a cuando hay más gente, de acuerdo a la carga horaria que tenemos de médico. También pudimos mejorar el médico de traslado, que antes teníamos solo hasta las 21, a las 22, ahora tenemos hasta las 24. Pero esto nos permitió a nosotros agilizar un poco más la gente, la espera, ¿no? Que hay veces que hay que esperar, eso hay que esperar. Sí, bueno, pasa en todos los lunes, por ejemplo, es un día que las consultas son elevadas y que hay que esperar, y cuando hay alguna emergencia, por ejemplo, el domingo yo estuve presente en la emergencia a mediodía, teníamos una espera de unas 2-3 horas, teníamos 4 casos de emergencia dentro de la puerta. Y bueno, y eso determina que haya una espera, ¿verdad? ¿Qué significa casos de emergencia? Emergencia es cuando hay peligro de vida. Bien. Sí. Había 4 pacientes
que fueron, rápidamente se fueron, ¿verdad?, resolviendo, pero claro, determinó Claro, una eso espera. hace que todo el equipo médico, digamos, Sí. esté atendiendo, obviamente, Destinado ¿no?, a al eso. peligro de vida, a la Claro. emergencia. Sí, Seguro. sí, sí, sí. Eso Y había sin duda. 4 a la vez, así Ingresaron 4. 2 inmediatamente se derivaron y los otros 2 permanecieron en la emergencia al cuidado del médico de la puerta. Cirugía oftalmológica es un área, si bien vos decías que es una de las especialidades que tiene mayor inconveniente, digamos, la gente en acceder, pero según las cifras que se daban en cirugía oftalmológica, también aumentaron en un número importante, ¿no? El poder haber incorporado, sobre todo, el material necesario para hacer las intervenciones, de 237 a 574 por año, y va a continuar creciendo en este 2023. Sí, hubo un cambio, o sea, ese aumento se produjo primero que nada porque cuando se terminó la obra del blog, nos permitió a nosotros, y la incorporación de algunos recursos humanos, nos permitió de poder extender el trabajo en el blog hasta las 18 horas. Entonces eso permitía que se aumentara el número de operaciones. Por un lado eso, por otro lado que se incorporó un médico nuevo oftalmólogo, y además hay muy buena disposición de las compañeras, de los profesionales, en cuanto a todo lo que es oftalmología, están trabajando muy bien, y además tuvimos la donación, ¿verdad?, del microscopio, de los CT, para poder mejorar lo que es las operaciones en oftalmología. ¿Cuánto ha significado el cambio de poder tener cirujanos pediátricos justamente a disposición y haber establecido algo así como un polo en cirugía pediátrica y ser referentes justamente? ¿Cuánto cambió desde el punto de vista, me imagino, asistencial, ¿no?, y de seguridad para los propios pacientes y para los padres en este caso, ¿no? Digo, nosotros por suerte ya contábamos con un cirujano pediátrico, ¿no? Pero hay muchos lugares, departamentos que no lo tienen. Es un apoyo importante, o sea, contar con una guardia de cirujano pediátrico para nosotros fue un logro, un festejo. Realmente festejamos ese día porque es impresionante, o sea, el niño es niño, ¿verdad?, y necesita la atención especial para ellos. Hay gente que está capacitada en atender a los niños. No es lo mismo un cirujano de adultos que está capacitado, o sea, no quita de que pueda atender un niño, ¿verdad?, pero digo, la experiencia es otra. Entonces, que a un niño lo pueda atender un cirujano pediátrico es fantástico. Para nosotros fue fascinante, y además el apoyo que le brindamos a las otras unidades ejecutoras, los otros hospitales de los demás departamentos, es impresionante. Hemos recibido niños hasta de Carmelo, ¿no? Que han venido, bueno, de Artigas, Rivera, de todos lados. Hablando de cifras, por así de las que se daban, hablaba de un aumento de camas a 151. ¿Qué pasa con los funcionarios? El número de funcionarios para el número de camas, porque siempre se habla de cifras, incluso las cifras óptimas a nivel internacional y demás. Hoy por hoy, ¿cómo se está en cuanto a la prestación del servicio, fundamentalmente enfermería, en relación camas y funcionarios? En cuanto al número de camas, nosotros de esas 151 aumentamos 22 camas, ¿tá? 22 camas que corresponden a 3 camas más en CTI, las 5 camas de la unidad de recuperación, 10 camas en domicilio, en total 22, me falta alguna. En cuanto al funcionario en relación a la cama, bueno, esto es un trabajo que hemos venido haciendo con el jefe del departamento de enfermería, en el cual hoy estamos en 8 camas para un auxiliar de enfermería, que eso es lo que pide la OMS. ¿Cómo hacemos para tener un funcionario cada 8 camas? Porque no fue fácil, porque teníamos a veces un funcionario cada 12 o 16 camas. Sí. Bueno, lo tenemos con los cargos que hemos ganado, cubriendo vacantes que teníamos que estaban sin cubrir. Hemos transformado cargos que no los
usábamos o no teníamos el recurso para, o sea, se hacían llamados y quedaban desiertos, los hemos transformado y bueno, y ahí hemos ganado mucho recurso. También tenemos un cupo de suplente que ha aumentado mucho, que hoy por hoy son 1.980.000, ronda más o menos en eso, de suplente, en el cual tenemos altado 25 auxiliares de enfermería. Y de esa manera nosotros logramos que el paciente, el usuario, pueda recibir la atención que realmente necesita y que el funcionario se sienta cómodo en su trabajo y se sienta bien, ¿verdad? Un minutito y seguimos ya. Bueno. ¿Les parece? Estamos con la directora del Hospital Galani de Rocha, la doctora Kalinska Krego. Han sido muchas las consultas y le voy a reiterar aquí, me están pidiendo que reiteremos el número del WhatsApp 099-579-122. El número de WhatsApp para reconfirmar, nos estaban pidiendo que por favor lo reiteráramos, las fechas para los especialistas, ese es el número 099-579-122. Ya venimos. Estudio Contable Andrea Botech. Asesoramiento empresarial, asesoramiento contable laboral e impositivo, con amplia experiencia y trayectoria en presentación de proyectos de inversión ante el COMAP. Realizamos liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas ante DGI, balances contables, financieros, liquidación de sueldos, constitución y administración de empresas en diferentes actividades. Tenemos un gran compromiso con su empresa. Estudio Contable Andrea Botech, Charrúa 1152, teléfono 099-968-382. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Muchas veces es reclamado por allí la posibilidad de que los usuarios, que son en definitiva quienes usan los servicios y los cuales son los beneficiarios primeros de todo esto, muchas veces por allí y las quejas, y generalmente la gente lo que hace, lo primero es venir a los medios, se comunica con nosotros, qué tal problema, qué tal otro, con los medicamentos, que la urgencia, quizás a no encontrar el espacio para hacer sus reclamos. Y este sábado hay un conversatorio con los usuarios, Kalinska. Exacto. Decidimos de que a mí me gusta siempre hablar frente a frente con la persona que hace el reclamo y poder explicarle y que ellos puedan entender cuál es la problemática o cómo le podemos solucionar el problema o no solucionar. Entonces, lo que decidimos con el equipo es hacer un conversatorio con los usuarios. Esto quiere decir que este sábado 17, de 8 a 10 de la mañana, vamos a estar en el Salón Rómulo Calegari recibiendo al usuario que quiera ir, que quiera presentarnos su queja, que quiera pedirnos una explicación, ¿sí? O que quiera preguntarnos algo, que quiera llevar su sugerencia. Yo siempre he sido muy abierta a las sugerencias, a que nos presenten proyectos, a que nos den donaciones, o sea, todo lo que ellos quieran presentar, o sea, el hospital es de ellos, ¿sí? Y nosotros estamos trabajando para que mejore la atención de ellos. Por lo tanto, queremos recibirlo, lo vamos a repetir, después seguramente va a ser el tercer sábado de cada mes. ¿Ya va a quedar instituido, digamos? Sí, bien, va a quedar. Bien, ese y vamos a comenzar este sábado, así que los esperamos a todos, todo el usuario que quiera ir, que quiera llevarnos su inquietud. Además les vamos a presentar cuál es el formulario que tenemos, porque nos gusta que los reclamos recibirlos por escrito para poder actuar claramente con algo escrito.
y les vamos a enseñar cómo hay que hacerlo, cómo se llega. Siempre nos llegan los reclamos al equipo de dirección y siempre buscamos solucionar, así que los esperamos este sábado 17. ¿Está funcionando? Porque en algún tiempo recuerdo que funcionaba un espacio donde el equipo de dirección, los funcionarios y los usuarios de alguna forma tenían un espacio allí para de alguna forma plantear sus inquietudes y demás. ¿Está funcionando eso o no? Nosotros tenemos la atención al usuario, Uh-huh. o sea, la oficina de atención al usuario, que entras inmediatamente Uh-huh. a la derecha, que sí, esto está funcionando full. Uh-huh. Todos los días hay gente. Como te decía, a veces hay gente que no consigue una hora, gente mayor, se dirige a atención al usuario y en atención al usuario buscan la solución. Los casos que ya pasan a otro nivel, que los hacen por escrito, esos son los que nos llegan a nosotros a la dirección. ¿Qué pasa con el tema de los traslados y del sistema de asistencia que tiene hoy ACE con el tema ambulancias? Muchas veces hay un hecho, un acontecimiento, un accidente, llámese como se llame, se solicita ambulancia ACE. ACE dice que no dispone de ambulancia en ese momento para el traslado, para ir a buscar. Generalmente es el Ministerio del Interior que debe hacer ese traslado. ¿Cuál es la realidad hoy en cuanto al servicio de traslado que tiene y cómo se maneja el hospital? Exacto. Cuando nosotros llegamos al hospital teníamos las ambulancias que salían a buscar al paciente. O sea, el paciente llamaba y pedía el traslado. ¿Qué pasa? Cuando realmente necesitábamos un traslado por algo importante o por algo grave, a veces no teníamos ambulancia. Entonces, en ese momento decidimos un poco frenar esos traslados que eran solo por solicitud. Porque, por ejemplo, teníamos un paciente o un usuario que venía de Ruta 26, todos los sábados pedía el traslado desde Ruta 26 hacia la emergencia por un dolor de muela. A veces, no sé si, o sea, quedan dudas a veces si realmente te duele la muela o no te duele, si es necesario ir un sábado en la tardecita o de noche a buscar hasta Ruta 26, ¿no? Todo el tiempo que lleva en ir la ambulancia y volver, porque, digo, lo que nosotros podemos, de acuerdo a los choferes que tenemos, son tener 2 ambulancias por turno. Entonces, donde las 2 ambulancias se nos van, o tenemos como el otro día que teníamos 2 traslados, 3 traslados y no sabíamos qué íbamos a hacer porque ya no teníamos más vehículo ni chofer. Entonces intentamos frenar un poco a esa demanda que no tenía freno, no teníamos cómo filtrar. Digo, que siguen saliendo, sí, hay excepciones que siguen saliendo, pero digo, realmente lo usamos para cuando es necesario. Uh-huh. ¿Y con cuántas unidades cuenta hoy el hospital entonces? Y hoy tenemos 5 ambulancias. Ajá. 2 que están en condiciones como para viajar a Montevideo, que recién vamos a retomar los viajes a Montevideo por parte de las ambulancias del hospital, porque tuvimos algunos problemas con lo que era la unidad de traslado, los choferes. Que estamos solucionando poco a poco, vamos mejorando en eso. Tenemos un minibús, yo de auto no sé mucho, no sé cómo se llaman, un minibús no, una camioneta, que es la que va a Salto, que lleva todos los días los pacientes que van a radioterapia. Y bueno, y después el resto las ambulancias. Que andan a la vuelta, que hacen los traslados de Comepa o al hospital, o que hay que llevar algún paciente, o hay que traer algún paciente a veces, alguna curación importante, ¿verdad? Siempre están a la vuelta. Hoy este Sistema Nacional Integrado de Salud, y siempre se ha hablado del tema de la complementariedad entre lo público y lo privado. ¿Cuál es el relacionamiento hoy justamente en este caso con Comepa? Sabemos que compra servicios, pero también le vende servicios a la mutualista local. Sí, el hospital le compra servicios, digo, como todos saben, tomógrafo no tenemos, es algo importante, resonador no tenemos, es una de las compras, lo que es estudio es una de las compras más importantes que hace el hospital a Comepa. Y también le vendemos servicios, ya hay una venta que es histórica, que es por ejemplo la venta de sangre,
¿verdad? El banco de sangre en Paysandú es uno solo, en el cual el hospital vende el servicio a Comepa, que esto un poco se estableció ahora estos últimos años, en el cual hacemos como un canje, claro. ¿verdad? Ellos no nos dan dinero, nosotros canjeamos por las compras que nosotros hacemos un canje. Eso es una de las cosas. Lo otro, que estamos también colaborando con Comepa con el diagnóstico de tuberculosis, ¿tá? Con el aparato nuevo que se trajo por parte del ministerio, que el hospital es como referente no solo de Comepa, sino de la zona también. Y eso, digamos, de alguna forma también representa calidad para los propios usuarios en cuanto a tener la posibilidad de, sobre todo imagenología y demás, tener aquí a un paso, digamos, los estudios, y no tener muchas veces que trasladarse, ¿no?, hacia la capital del país o hacia otro departamento, sí. aunque a veces tienen que ir, claro, porque al ser nosotros una institución de ACE, siempre tenemos que intentar solucionar con otros lugares de ACE, ¿verdad? Con otros hospitales de ACE que puedan brindarnos ese servicio. A veces elegimos Comepa porque también, ir a Montevideo a hacer un estudio, también eso implica pasajes, ¿verdad? Otros gastos que a veces cuando vos ves el costo que tiene ese estudio y el costo del pasaje, decimos, bueno, lo hacemos acá, ¿verdad? Hay muchas cosas, en los estudios estamos siempre trabajando. Este mes, por ejemplo, gastamos 19 millones en estudios. Es bastante. Veníamos en 9, 11, 10, 11 este mes. No sé qué pasó, eso te iba a preguntar, pero el aumento fue importante. ¿Y quién resuelve a dónde derivar el paciente? ¿El mismo equipo de dirección o hay alguna dependencia central de ACE que diga, no, el paciente derívelo? No, nosotros, dentro de nuestro equipo que trabaja en la dirección, ¿verdad? Tenemos la oficina de compras, tenemos un funcionario que está dedicado exclusivamente a los estudios, y esa funcionaria, excelente funcionaria, está continuamente buscando dónde podemos hacer, y siempre lo que hacemos, y más que nada las operaciones, porque hay operaciones que acá no se pueden resolver, buscamos en qué dependencia de ACE lo podemos resolver. Si no logramos conseguirlo, bueno, entonces ahí buscamos en qué institución nos podrían resolver. Comepa es una de las instituciones que nos resuelve mucho. ¿Cuál sería el gran desafío a corto plazo para este equipo de dirección ante la situación hoy del hospital? ¿Qué pregunta? El desafío siempre es trabajar en equipo, ¿tá? Yo lo que quiero y lo que les expreso, yo soy un funcionario más de ACE, ¿tá? Siempre trabajé en policlínica, pertenezco a la unidad 041, que es la RAP, y siempre he tirado mucho por el funcionario. Me gusta que los funcionarios trabajen cómodos, me gusta que tengan todo lo que se necesita para trabajar, y me gusta que se empoderen, ¿verdad? Yo creo que el gran desafío para nosotros es lograr que el funcionario de ACE se empodere, le dé para adelante. O sea, empoderar quiere decir querer su trabajo, hacerlo con gusto, hacerlo con ganas, y yo creo que si nosotros logramos ese empoderamiento, logramos que exista buena comunicación entre los funcionarios y entre el funcionario y el usuario, podemos lograr mejorar aún más la atención hacia el usuario. ¿Estás en compromiso? Está eso. ¿Sí? Sí. ¿Te reuniste con el gremio ya? Con el gremio tenemos una conversación fluida, tenemos Parla Gentile, ¿verdad?, que es la presidenta de la comisión interna, y ella además es la encargada de presupuestación del hospital, y la conversación es fluida. Todo el tiempo estamos conversando, es más, teníamos algunas horas y algún fondo que tenemos ahí de reserva, y estábamos buscando cómo lograr a aquellos funcionarios que muchas veces tenemos solicitudes de extensiones horarias, que a nosotros, frente a las necesidades que tenemos, nos sirven, y bueno, y cómo poder
repartir esas horas o ese dinero que está ahí para lograr también mejorar y aumentar más la carga horaria de algunos funcionarios que a nosotros nos sirve porque mejoraría el trabajo. Claro. ¿Cuáles son los... ¿qué es lo que se espera de la próxima rendición de cuentas? ¿Qué sería lo ideal? ¿Mayor presupuesto para el Hospital de Paysandú? Sin lugar a dudas. Sí, eso siempre, siempre lo solicitamos, o sea, el presupuesto aumentó, teníamos un presupuesto en el 2020 de 391 millones, más o menos. Sí, 391, 830. Ahí va, y ahora 507, 400. 509. 509, 509 millones 404 mil 397. Ahí va, o sea, el aumento hubo. Pero, digo, los precios también van, la inflación va cambiando, los precios van subiendo y la necesidad siempre es un poco más de lo que uno tiene, ¿no? Siempre es como que uno necesita más. Y para mejorar y con los nuevos servicios que tenemos y al ser también referente de otras instituciones, eso también genera un gasto, entonces siempre necesitamos un poco más. Yo creo que ahora para la próxima rendición de cuentas lo que se apunta es a la salud mental. Nosotros nos parece que es algo muy necesario, ¿no? ¿Y allí cómo está el hospital? El hospital está muy bien. Somos uno de los departamentos más beneficiados porque tenemos 6 psiquiatras. Hay departamentos que no tienen psiquiatra. Tenemos 2 psiquiatras para niños, 4 de adultos. Logramos que los cargos de esos profesionales sean cambiados a FAD. O sea que vamos a tener 6 cargos FAD que en este momento se están tramitando, hay 2 que ya tenemos y ahí vamos a ganar carga horaria, vamos a lograr seguramente ganar más número de consulta, estamos trabajando, estuvimos ayer reunidos en la departamental trabajando sobre lo que es la prevención en el suicidio, tenemos también que, y la rendición de cuenta va muy también enfocada en lo que es la drogadicción. Bueno, estamos trabajando en eso y esperemos que todo el año próximo sea un trabajo intenso y lograr mejorar toda esa atención de una demanda que ha aumentado muchísimo después del COVID, que es la enfermedad mental. Sin duda, lo conversábamos con el doctor Ricardo Freitas justamente el programa pasado, que abordábamos este tema. Y bueno, y también con la gente que está integrando el equipo de adolescentes, que también abordábamos muchos temas, pero también el tema salud mental y la importancia de que justamente el gobierno pueda aportar en este tema, ¿no? Que tan caro nos cuesta como sociedad, ¿no? Sí, Sin tal duda. cual, digo, yo creo que el enfoque del presidente de ACE, el doctor Cipriani, o sea, la idea es esa, trabajar en salud mental, mejorar la salud mental, es más, creo que el presidente había hablado de un compromiso de un dinero también para salud mental, y es lo que queremos, ¿no? Mejorar esa área. Sí, bueno, la propia ministra al asumir también. Karina Rando fue uno de sus compromisos. Estamos ya en el final, pero no quisiera terminar esta charla preguntándote, ¿te sorprendió el pedido de informe de la diputada Botino? No me sorprendió. Nosotros, o sea, pertenecemos a ACE. En ACE normalmente están continuamente pidiéndonos informes. Los informes son diarios, ellos están siempre controlando cómo trabajamos. No me molesta, es una autoridad y como autoridad creo que tiene todo el derecho de pedir los informes que necesita. No hay ningún problema, nosotros estamos a disposición. Lo único que te puedo decir de la diputada Botino, que le invito, o me gustaría que ella fuera al hospital, que llevara sugerencias, que llevara proyectos también para ayudarnos en esta gestión, para mejorar la atención, o llevar alguna donación, siempre el pedido va. Estamos abiertos,
yo siempre estoy abierta a las sugerencias y a la ayuda porque la necesitamos. Como tú decías al principio, es una institución muy grande que abarca mucho, la salud es algo muy importante, que no podemos fallar, ese es el problema, no podemos fallar. No es como cuando haces una torta, te equivocás y la tiramos, ¿no? Y hacemos otra nueva, acá no se puede fallar, así que abiertos pueden ir. O sea, no necesitan pedir un informe por escrito, lo podemos hablar frente a frente. A mí, yo soy de las personas que a mí me gusta hablar las cosas frente a frente, aclarando, estoy para eso, estoy a las órdenes. Y vamos a reiterar entonces que este sábado de 8 a 10 de la mañana, allí en la sala Rómulo Calegari del hospital, todo aquel usuario, usuaria, que tenga alguna consulta, que tenga alguna duda, que tenga alguna problemática o que también tenga algo para aportar, va a haber un conversatorio en el cual el equipo de dirección va a estar recibiéndolos y escuchándolos esas inquietudes, muchas de esas cosas que por allí uno tiene dudas, bueno, las puede evacuar en esta nueva forma de contacto con los usuarios, que a partir de este sábado y seguramente periódicamente, mensualmente, el tercer sábado de cada mes seguramente se va a estar haciendo. Muchísimas gracias, Kalinka. Un placer haberte tenido aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a las órdenes. Bueno, señores, nosotros nos vamos, nos despedimos. Han sido más que amables. Tan solo 7 días nos separan de un nuevo encuentro, porque siempre algo queremos saber. Buen fin de semana para todos. Hasta el jueves que viene.